Argemiro Andrade lo saluda, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, un enorme gusto compartir por primera vez con ustedes y un abrazo cariñoso a todos los distinguidos oyentes. Henry, el 2 de julio de este año, una vez de que el abogado Jaime Nebot no tomó la decisión de aceptar la candidatura a la presidencia de la República, el Partido Social Cristiano hizo oficial, el presidente Pascual del Chopo, de 5 precandidatos, entre ellos usted, Henry. Sigue manteniéndose y que el candidato oficial iba a ser anunciado la primera semana de agosto. Henry, ¿sigue siendo los precandidatos oficiales o precandidatos del Partido Social Cristiano? ¿No hay ningún tipo de otra alianza? De estos 5 nombres, ¿saldrá el candidato a presidente? Buen día, Henry. Efectivamente, esa fue la resolución de la directiva nacional, provincial, alcaldes, prefectos, asambleístas y de Jaime Nebot como líder histórico de las 6 y de los aliados. Fue debidamente comunicada. Yo soy uno de los precandidatos. Para mí constituye un enorme honor y responsabilidad que me ha confiado nuestra organización política de ser una de las posibilidades llevar la bandera del cambio positivo, de la ruta por la prosperidad que anhelan los ecuatorianos. En ese mismo comunicado se especificó que en los primeros días de agosto se podría dar a conocer cuál es la determinación en base a valoraciones, sondeos, opiniones por parte del partido. Y también tengo el deber de señalar que se dejaba abierta una posibilidad inclusive de una persona independiente que vaya en la misma línea de nosotros, que represente esa gran corriente también de pensamiento, que se adhiera a nuestras ejecutorias, planes de gobierno, tesis, planteamientos, entre otras cosas. Así que esperemos que eso se dé. Estamos bien con los tiempos. Recordemos que en conformidad con el Consejo Nacional Electoral, el calendario aprobado, del 9 al 22 de agosto se tienen que realizar las primarias correspondientes en todas las organizaciones políticas, para todos los cargos. ¿Por qué le hago la pregunta, Henry? Porque, a ver, tenemos información, usted sabe que en los medios de comunicación, al menos esta es la radio política de Manabí, nos dan información de uno u otra, extraoficial, ¿no? Porque oficialmente va a ser el día en que se pronuncie el presidente del partido. Se habla de que hubo un acercamiento con el ex vicepresidente Otto Sonel Hosner, incluso que se había ya caído esto porque el Partido Social Cristiano le había pedido el manejo de asambleístas en 10 provincias. Y el día lunes, en las oficinas de Molinera, se habló fuertemente, le digo, tengo buenos amigos en Guayaquil, allá en Guayaquil, en la rueda de prensa que dio Wilson Sánchez, se habló fuertemente de una posible alianza. Incluso se hablaba mucho de que la vicepresidenta sea Cristina Reyes, pero que el Partido Social Cristiano le solicitaba el manejo de 10 provincias al abogado Álvaro Noboa. No le digo que es oficial, pero le digo la información que tenemos desde Guayaquil desde el día lunes. Por eso hablé con mi buen amigo Pepe Mosquera para solicitar su número de teléfono, su amigo también, para tener un contacto y que usted nos diga la fuente del Partido Social Cristiano, Henry. Veo que está informado en el ámbito de la especulación también política, pero está bien, es lógico esos planteamientos. Yo le respondo como Henry Cucalón, que soy asambleísta reelegido ecuatoriano y como precandidato presidencial. Esa es mi razón de ser. Yo no soy operador. Inclusive por delicadeza no estoy ejerciendo mi presidencia del movimiento María Guerrero, porque no va a ser que yo sea dirigente y precandidato, asambleísta y líder de bancada al mismo tiempo. Las formas en política a veces también son importantes. Sin perjuicio de esos comentarios que llegan por todos lados, estoy enfocado en lo mío, en dar a conocer cuál es mi pensamiento, cuál es mi diario, por qué creo en la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley, por qué profeso la economía social de mercado, por qué defiendo mi argumentación y mi votación en la asamblea, por qué he tomado una opción preferencial por los más pobres y por la clase media, por qué desprecio la extrema izquierda y la extrema derecha, porque son fórmulas para el fracaso, para la injusticia y para la pobreza. ¿Qué es lo que hagan otros? No sé,
Varias personas me comentan sobre el economista Sonny Bosker, de quien tengo el mayor de los aprecios personales, de que si va, no va. Miren, lo básico sería que la persona que quiera ir por parte de esta gran corriente de pensamiento y acción, que es la 6, primero manifieste públicamente su predisposición y querer. Hasta ahora me acuerdo que en el año 2016 mucha gente nos acusaba que por qué no íbamos con fulano de tal. Bueno, más allá de lo que yo pensaba ideológicamente, porque fulano de tal había dicho públicamente que no quería estar con los cercanos. Entonces, esto no es tan simple lo que hagan algunas personas, lo que llamen, etcétera, sino cuáles son las propuestas, en fin. Si hay una candidatura independiente, y digo independiente porque me parece raro que sea un independiente que ha sido 5 veces candidato presidencial, propietario de 2 partidos y asambleísta constituyente por un día, como que hubiera sido un invitado. Yo no sé qué tipo de figuras independientes son esas. Así que los que se encargan de hacer esas reuniones tendrán que explicar. Yo me encargo de argumentar lo que hago como asambleísta y como precandidato presidencial. Henry, en caso de ser usted el elegido como candidato del Partido Social Cristiano, dele una razón a los manavitas o una propuesta a los manavitas para rayar por Henry Cucalón. Apoyo irrestricto al sector privado, productivo, agricultor y pesquero fundamentalmente, que ha sido la base de la garantía de la soberanía alimentaria justamente en estos meses de pandemia y que tienen en la provincia de Manabí como un actor fundamental. Y porque también, no de ahora, de siempre, he defendido la descentralización y la autonomía. Basta que los municipios y los prefectos, las prefecturas provinciales, estén mendigando los recursos que por constitución, por ley y por razón le pertenecen a las localidades. Basta ese centralismo voraz que perjudica a los ciudadanos, principalmente los más pobres, con sus obras y con sus servicios. En mi caso, la descentralización va a ser absolutamente real y el apoyo total al sector productivo como política de Estado permanente. ¿Una pregunta? Sí, Lucho otra vez lo saluda, asambleísta Cucalón. Me dicen que hubieron algunos llorones en la comparecencia de los asambleístas discapacitados ayer en la Asamblea Nacional. ¿Hasta dónde puede llegar la Asamblea o la Comisión primero y después la Asamblea? Porque todos justifican tener su carnet de discapacitados, ¿no es cierto? Todos. Pero lo único que se puede hacer es demostrarlo a través de peritos. ¿La Asamblea hasta dónde puede llegar? ¿Sancionarlos, destituirlos, qué sé yo? Gracias por su pregunta, que va en conexión con la legítima indignación ciudadana. He visto por la prensa lo que usted señala, algunas personas que han caído en ese melodrama. ¿Para qué sirve la Asamblea? La Asamblea está para determinar responsabilidades políticas en aras de lo que la ciudadanía reclama. En este caso, inclusive sanciones que se investiguen. Se puede llegar hasta la destitución si hay personas que han dado un uso indebido o lo han obtenido dolosamente este carnet de discapacidad, con lo que eso conlleva. Porque lo que más ha causado desconfianza es que las personas que en verdad padecen discapacidades tienen que pasar unos viacrucis, por decirlo menos. ¿Y cómo es posible que aparezcan personas con supuestas discapacidades vinculadas de una u otra manera al poder que los obtienen con facilidad? Ojo, hay personas que lo pueden haber obtenido legalmente y su uso es indebido. Otros que lo han obtenido ilegalmente. Otros que sí padecen cosas, obtienen el carnet y no lo han utilizado ni para comprar un chicle. Peor, un carro para efectos supuestamente laborales. O sea, hay una amalgama de posibilidades. De la comparecencia, donde ha estado organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos que han estado vigilantes del tema, lo cual le parece bien, porque están ejerciendo a cabalidad el mayor cargo que existe en una democracia, que es el de ciudadanos. Se podrá determinar cuál es la responsabilidad política que puede conllevar una sanción. Si hay dolo, ojo, ilegalidad de por medio, corrupción, no quiero generalizar, pero parece ser que en algunos casos eso va por la vía penal. Eso le corresponde a los fiscales y a los jueces, porque su sanción no es política, su sanción es penal, conlleva la privación
de la libertad, que es algo mucho peor que la sanción política y obviamente la sanción moral que da el pueblo ecuatoriano cuando está criticando, y esta es lamentablemente la cereza que le faltaba al pastel en una Asamblea Nacional largo, una de las peores que ha tenido la historia republicana. A ver, no me queda clara esto. La Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer? Los escucha a todos, pero ¿cómo puede decir este en verdad tiene discapacidad, este no tiene, este... Es que por eso mismo le estoy diciendo, estimado caballero, la Asamblea Nacional no es solamente un tema de discapacidad, en cualquier tema ve lo que son las responsabilidades políticas, que son discrecionales, que conllevan la pérdida del cargo, que conllevan esta denuncia y esta crítica, que reitero, en la línea de la queja ciudadana. Cuando en el ámbito penal, que es la libertad, ahí entra lo que usted dice, los peritos, si el carnet lo tuvo billeteando a un funcionario del Ministerio de Salud, si hay dolo, si hay corrupción, si hay peculado, si hay una banda criminal que está dentro del ministerio correspondiente. Ahora, la Asamblea puede abonar, pero yo he sido muy enfático, no solamente en este tema, que abona la desconfianza ciudadana. Es el colmo de los colmos que personas vinculadas al poder, no solamente la Asamblea, hay jueces, funcionarios de alto nivel, de todo orden, hasta deportistas, goleadores que también están en lo mismo, se burlen de algo tan sensible. Por eso esto ha tocado la fibra de los ciudadanos. O sea, hasta dónde ha llegado la corrupción por un lado y el abuso por otro, que hasta en un tema de discapacidades hay lleve. Hasta en un tema como esto, la gente es arbitraria, no tiene nombre, pero soy claro en establecer que hay diferencias, responsabilidades muchas, y la mayor es la política. Usted comprenderá que no van a ser votados nunca más en su vida. El pueblo los castigó, ya murieron políticamente, pero el establecimiento de responsabilidades yo siempre he sido muy sigiloso. Unas son las administrativas, las políticas, y estas son las penales. Parece, pero no es lo mismo. A veces coinciden, estimados compañeros y amigos, y a veces no necesariamente. Es que esto termina siendo, Henry, podría perseguirse un presunto delito de defraudación tributaria. También. Porque esto, pues, ¿en qué termina? Hay varias aristas. En la evasión de impuestos. Y también puede haber peculado, puede haber cohecho, concusión, si se logra descubrir, y hay algunos indicios en ese sentido, de que el ministerio, que fue la entidad que comenzó a tener la potestad y la competencia, había una banda organizada a vender los carnets por X cantidad de dólares. Cuidado, ¿no? Una última cosa de mi parte. Si usted no opta por la candidatura presidencial como usted es un precandidato, ¿usted iría a la reelección a la Asamblea? No puedo optar por la reelección. No, yo ya he sido reelegido. La Constitución establece una sola vez consecutiva o no. Ese fue el mandato del pueblo ecuatoriano. Así que no puedo regresar a la Asamblea Nacional, lo cual, más allá de mi legítima pretensión para servir, para tener las mayores oportunidades de ayudar a más gente a través del cargo más importante que existe y primer servidor de la República, como es el de presidente, me hubiera encantado también continuar. Creo que la carrera legislativa mejora con el tiempo. Así es en todas partes del mundo. El Ecuador es uno de los pocos países que tiene limitaciones en la reelección para asambleístas. La limitación debe ser para los cargos ejecutivos, de administración, que no es lo mismo de legislación, que no manejan los fondos públicos. Así que me van a jubilar del Congreso bastante joven relativamente. Una cosa, usted tampoco descarta una alianza con Álvaro Noboa o con Otto Sonnenholner, ¿no es cierto? Puede darse. Yo me baso, voy a responder su importante e interesante pregunta con dos aristas. Uno, yo me baso en la resolución oficial de las 6 de los aliados, que hablaba de precandidatos y un independiente. Hay que ver qué es lo que la gente entiende por independiente. Yo me baso en ese comunicado. Ojo con el tema. 5 precandidatos propios y un independiente. Yo quiero que alguien me explique. Yo hace muchos años fui profesor de ciencias políticas, pero ahora pasé de la cuestión académica a la práctica. Quiero que alguien me explique cómo el dueño de 2 partidos políticos, 5 veces candidato presidencial y asambleísta constituyente por un día, es independiente. Si alguien, estudiante de ciencias políticas, académico de ciencias políticas, me explica esa ecuación, yo voy a aprender, porque la vida es un constante aprendizaje. Segundo,
Otra de las características que dijo el abogado Nebot fue que no solamente la persona tenía que decir quiero ir con las 6, o voy por las 6, o firmo el diario de las 6, porque mañana también, y voy a ampliar esto, mañana viene Rififi y dice yo quiero ser de las 6, pero yo de las 6 no quiero porque tú eres Rififi, pues, porque aquí no es que cualquier persona diga, a ver, yo te firmo el plan de gobierno, yo te firmo, también creo en el progreso en libertad, también me gusta elegir la prosperidad, pero tú no tienes los antecedentes, pues, tú no eres nadie, pues, tú eres Rififi, pues. Ojo con el tema. Yo hasta ahorita estoy siendo muy cuidadoso porque tengo mi condición de precandidato, pero yo me tengo que basar en lo que dijeron los dirigentes del partido y yo hago visión porque también soy presidente de un movimiento aliado, que es María Guerrero, que ha venido ganando todas las elecciones en la provincia de Guayas, pero voy a hacer múltiplo del foro como que no sé nada. Tienen que ceñirse al documento que aprobó el Partido Social Cristiano y los aliados. Y ahora, en gustos y colores, ya le dije al principio de mi entrevista, yo creo fundamentalmente en una economía social de mercado, una vocación irrestricta por la igualdad de oportunidades y ante la ley, y opción preferencial para los más pobres. En resumidas cuentas, no creo ni en el estatismo voraz de la extrema izquierda que ha comprobado su fracaso absoluto, y peor, en la extrema derecha inhumana de capitalismo salvaje. Ahí usted comprenderá con quien yo jamás voy, no solamente a no apoyar, a no votar también. Henry, muchas gracias. Esperemos los próximos días que sea usted uno de los precandidatos porque conocemos su capacidad. Candidato, sí, que sea oficial, conocemos su capacidad y eso es lo que necesita el Ecuador, gente capaz, nueva y que con ganas de servir y ayudar a los ecuatorianos, Henry. Gracias a ustedes por la oportunidad, un fuerte abrazo para todos. Okay. Ahí